Pero ¿qué impactos tuvieron la guerra y la arbitrariedad de las políticas financieras? A lo largo del siglo XIX, el crecimiento económico había sido muy pobre. Lo que se ganó en el auge de 1850 a 1885 se había perdido al comenzar el siglo XX por la inestabilidad constitucional, las guerras y un deterioro de los términos de intercambio del país en la década de los 90. El Producto Interno Bruto por habitante creció solo al 0,1% anual, 22 veces menos que el resultado durante el siglo XX. Pero al terminar la guerra de los 1000 días se generó un enorme cambio estructural que transformó un país conflictivo de haciendas y de campesinos en otro urbano e industrial. También hubo compromiso por parte del Estado de respetar la oposición política y de otorgarle gran parte del poder al Estado. Las primeras décadas del siglo XX, las condiciones del crecimiento económico moderno. La reforma política. Las reformas constitucionales realizadas a la Constitución Política de 1886 durante el gobierno de Rafael Reyes, que fue entre 1904 y 1909, fueron varias, pues este llegó a ser considerado como un conservador modernista por su interés de lograr en el país una paz perdurable. Rafael Reyes le dio participación a la minoría liberal en la política. Quería lograr reconstruir el país, eliminando excedentes en medios de pagos, realizando planes de construcción de infraestructura y concediendo subsidios a las exportaciones e intentando atraer inversión extranjera. Aunque él quiso perdurar y perpetuarse en el poder, no lo pudo lograr por distintas represiones que hubieron en la reforma constitucional realizada por él. En 1910 se realizan otras grandes reformas a la Constitución del 86. Entre ellas encontramos la introducción de la elección popular y el acortamiento realizado a los periodos de gobierno de alcaldes y de presidentes. Fueron cambiados de 6 a 4 años. Aquí ya contábamos en el país con un sistema bipartidista, lo cual permitió la permanencia de la Constitución reformada hasta su derogación en el año 1991. Reforma de las funciones económicas del Estado. Muchas de las reformas económicas se dieron a partir de la presidencia de Rafael Reyes en 1904, pues a partir de ahí los gobiernos se han dedicado a recolectar el exceso de circulación emitido por la Tesorería Nacional en los tiempos de guerra y a ejecutar una política monetaria draconiana con pocas emisiones de títulos de deuda pública y se permitió el uso de moneda extranjera para aceitar el sistema de pago. Las tasas de interés fueron demasiado altas y la inflación desapareció del país hasta ver tasas negativas de 1905 a 1923. Dada la desconfianza que generó el Banco Nacional en los tiempos de guerra, se vio la necesidad de acudir a un agente externo, el docente Kevin Kemmerer, para que organizara un nuevo banco central. El arreglo diplomático de la toma de Panamá por Estados Unidos, que aceptó pagar una indemnización de 22 millones de dólares y la reapertura del mercado internacional, hizo que se crearan unas instituciones financieras con el fin de manejar la liquidez racional y las cuentas fiscales de manera transparente frente al Congreso. Por eso en 1923 se creó el Banco de la República con el fin de controlar la inflación, la Contraloría General para que llevara los gastos del gobierno central y los gobiernos territoriales, y la Superintendencia Bancaria para que manejara los depósitos bancarios. También el Banco de la República fue creado con la mitad de capital aportado por el gobierno, por eso es un ente semipúblico que tiene una representación de 3 con voz, pero no de votos, y los demás 7 eran 3 banqueros y los demás eran representantes del comercio y de la agricultura. El Banco de la República abrió sus puertas antes de lo pensado, pues dada la crisis internacional que surgió, hizo que quebrara el Banco Nacional
hizo que quebrara el banco privado más grande que había en Colombia, lo cual hizo que entrara este nuevo Banco de la República para salvar de la crisis financiera en la que estaba sumida la nación. El impacto de este banco fue de reducir las tasas de niveles del 15% antes de 1923 a tasas de 8.5%. La expansión cafetera, así como hubo una reforma política, también hubo una reforma económica gracias al capital humano que colonizó la vertiente occidental, que se volcó a la producción de café. Este producto ha traído el excedente más grande en la historia de Colombia, expresado en divisas que han servido para financiar el capital fijo de las industrias que han venido surgiendo en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las haciendas de Tolima y Cundinamarca se apoyaban en arrendatarios faltos de libertad que no resistieron el empuje capitalista y eran haciendas poco productivas, pues eran personas faltas de educación y estaban sometidas a relaciones de servidumbre. En las haciendas grandes y medianas de Antioquia se producía café y otros productos como pan coger, cerdos y gallinas. Estas fueron unas haciendas propias como un modelo productivo, pues de ellas surgió un campesinado educado con ganas de salir adelante y con un gran empuje. La Federación Nacional de Cafeteros se creó en 1927, que fue capaz de intervenir en el gobierno para que aprobara los impuestos y las retenciones al café. El banano fue uno de los principales productos de exportación importantes para el crecimiento económico en cierta región del país, ya que eran plantados entre Santa Marta y Fundación. El banano alcanzó unas exportaciones para el año 1895 de 156.000 racimos. En el año 1905 ya se exportaban 365.000 racimos. Para el año 1930 se alcanzó su máximo tope de exportaciones, logrando 11 millones de racimos. Después de esto, el banano cayó en decadencia, dejándolo casi en desaparición durante el trayecto de la Segunda Guerra Mundial. Creció una nueva zona bananera en el país, ubicada en el Urabá antioqueño, la cual revivió los cultivos dentro de esa región. La empresa extranjera Unifruit Company realizó una inversión en nuestro país para incentivar más los cultivos de banano. Esta empresa se encargaba de la plantación, la cosecha y el transporte de los bananos dentro del país, y tenía unos barcos propios los cuales se encargaban de llevar los bananos para Estados Unidos y para Europa. En el año 1928, esta empresa sufrió una fuerte huelga, la cual fue resuelta de forma violenta por el Ejército Nacional. Esto trajo muchos problemas y además un gran número de muertos. En el año 1934, la empresa sufrió otra huelga, la cual estaba apoyada por el gobierno liberal, por lo cual no trajo tantos inconvenientes. A pesar de esto, la empresa decidió abandonar nuestro país, vender sus tierras y dejarla en manos de empresarios locales. A ellos les enseñó las buenas formas de manejar el banano, y además de esto les exigía calidad, madurez y tiempo de entrega del producto. La posterior decadencia que sufrió el banano fue causada por la preeminencia del café, por el ingreso del café al mercado exportador. Y además de esto, a las reformas en las políticas comerciales que se realizaron en nuestro país, las cuales reprimieron las importaciones en la costa caribe y lograron un empobrecimiento en esa región. Los administradores del Banco Central permitieron la devaluación del peso, de emitir libremente, de prestarle al gobierno o declarar una moratoria general para los agentes e endeudadores que no pudieran honrar sus obligaciones, hasta que la economía logró salir de la depresión de la década de 1900. Tales políticas contribuyeron a que la crisis fuera superada con relativa rapidez y a que la economía colombiana volviera a tener fuertes crecimientos de 1933 en adelante.
También el Banco de la República aumentó la emisión primaria, prestándole al gobierno fuertes sumas de dinero, que en el año de 1934 alcanzaron el 4% del Producto Interno Bruto. Con ello, el nivel de precios obtuvo incrementos nuevamente, con lo cual se puede decir que fue el inicio de una recuperación económica importante.